Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Eh, Esta es la segunda clase de el eje número 3 y vamos a continuar con la parte de bioquímica. Esta segunda clase igual va a ser solamente acerca de esta materia de bioquímica. La siguiente va a ser solo un repaso de botánica de lo que ya se había visto. Y las otras tres que faltan sería solamente en cuanto a ecología, agroecología y también un poco de cosmovisión agroecológica y economía agroecológica. Entonces, son como subtemas un poco más cortos que se verían en esas tres clases. Vamos a continuar, como dije hoy día, con esta parte 2 que sería más referente a la bioquímica del suelo. La primera parte fue referente a la bioquímica vegetal, que era un poco de fotosíntesis, respiración celular, también un poco de cinética vegetal, cómo funcionan algunos ingredientes activos, con ejemplos de los herbicidas. Por cierto, ya están las actividades en la plataforma. Son 4 actividades que son simplemente de consultar un poco, tal vez, y algunas simplemente son de escribir con sus propias palabras y argumentar algunos aspectos que están ahí, nada más. Y en las pruebas igual, los simuladores, que son en realidad cuestionarios, son 10 preguntas de cada uno. La, un 70% son verdadero o falso, entonces es muy rápido de realizarlas. Todos estos simuladores son obligatorios, mas no va a interferir en la calificación final que vayan a tener o va a tener algo que ver con la prueba que tienen que dar, con la prueba final del complexivo. Pero sí son obligatorios, como dije, lo tienen que realizar como requisito para poder dar ese examen. Si tienen alguna pregunta acerca de las actividades o de los simuladores, igual lo pueden mencionar ahora o en el grupo. Van a estar hasta el 11 de mayo, entonces es un domingo, entonces hay suficiente tiempo para que lo puedan realizar. Lo puse 20 minutos cada uno. Esta parte ya la repasé en la clase pasada, em, que tiene que ver, como dije, con la bioquímica del suelo, microorganismos, biotecnología, alimentos, sustentabilidad y bioquímica ambiental. Primero, en cuanto a la bioquímica del suelo, se dio la importancia, los componentes del suelo, la composición química del suelo. Se va a ver una parte solamente de la materia orgánica. Bueno, recordando un poco aquí acerca de los componentes del suelo, de los minerales, que comprende todas estas partes, esta parte, como es inorgánica del suelo, que va a estar derivada de descomposición de las rocas. Después está la materia orgánica, que sería así la parte orgánica del suelo, que podrían ser residuos vegetales, animales. Todo esto va a estar en un grado de descomposición. Entonces, esta sería como la diferencia entre los minerales y la materia orgánica. Y el aire y el agua, los espacios porosos que tenemos en el suelo y que van a permitir la expansión de las raíces, también la exploración de las mismas para poder llevar a cabo la absorción de nutrientes y de agua. La composición química del suelo, que sería algo muy similar relacionado con los componentes del suelo, el humus, materia orgánica, descomposición de la materia orgánica, que también tiene mucho que ver aquí para poder determinar cuál es la composición. Em, Tiene también que ver aquí la textura, la estructura del mismo. Entonces todo esto va a ser, como dije, determinante para ver los porcentajes de cada uno de estos elementos que pueden componer el suelo, en cuanto a lo químico. Asimismo tenemos los factores que van a afectar la bioquímica del suelo. Primero está el pH del suelo. em, afecta la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana. Suelos ácidos pueden movilizar aluminio tóxico y reducir la disponibilidad de fósforo. Y un ejemplo aquí que tendría que ver con el pH del suelo sería
por ejemplo, en un suelo ácido. Si es que le adicionamos una enmienda, como por ejemplo la cal agrícola, va a aumentar el pH. Entonces, esto va a dar paso a que se pueda mejorar o que se pueda aumentar la disponibilidad de diferentes nutrientes que son esenciales, como por ejemplo aquí está el fósforo. O sea, va a mejorar la disponibilidad del mismo, ya que en un suelo ácido se va a reducir la disponibilidad del mismo. Por más que se lo tenga, va a estar en realidad de una forma que no va a ser asimilable por la planta. Temperatura y humedad. Influencia en la actividad enzimática y microbiana. Condiciones cálidas y húmedas aceleran la descomposición de la materia orgánica. Igual aquí se puede mencionar un ejemplo, que, por ejemplo, no sé, en una temporada X del año, donde se tiene una mayor cantidad de humedad, de lluvias, de pluviosidad, humedad relativa, entonces la actividad microbiana de un suelo va a aumentar. Entonces aquí se va a tener, obviamente, temperaturas cálidas que van a permitir que aumente la humedad y se va a descomponer rápidamente los restos vegetales. Entonces, este es uno de los factores determinantes aquí que van a afectar y que van a, valga la redundancia, a determinar algunos aspectos en cuanto a descomposición. En la estructura del suelo, agregados del suelo influencian la aireación y la retención de agua. Suelos arcillosos retienen más agua, pero pueden estar menos aireados que los suelos arenosos. Un ejemplo aquí, igual si lo vemos, em, ¿cómo sería? De una forma un poco más agroecológica, un enfoque agroecológico, podríamos referirnos a un abono verde. No realmente algo orgánico, pero podría determinarse como algo agroecológico, un abono verde. ¿Sí? Por ejemplo, si este abono verde lo vamos a incorporar a un suelo arcilloso, entonces esto va a permitir que mejore su estructura. Em, la textura, esta es una cualidad o sí, una cualidad del suelo que en realidad no la podemos cambiar, no la podemos modificar, pero la estructura en sí la podemos mejorar y este sería un ejemplo muy claro que sería la incorporación del abono verde. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la aireación, se va a aumentar la porosidad, estos espacios de aire que van a permitir que haya una mejor exploración por medio de las raíces. Entonces esto va a favorecer bastante su crecimiento y va a favorecer la absorción de los nutrientes que ya había mencionado anteriormente cuando se hablaba de materia orgánica y de humus. Bueno, ya después de ver esta parte de la introducción a la bioquímica del suelo, pasamos a un subtema que sería ya la parte viva del mismo, los microorganismos del suelo. Entonces, ¿qué papel van a cumplir aquí las bacterias, los hongos, en cuanto a la salud y la fertilidad del suelo? ¿Sí? Primero están las bacterias. Eh, las bacterias del suelo, como las del género Rhizobium, son fundamentales para la fijación biológica del nitrógeno. Se habló en la parte de los organismos promotores de crecimiento vegetativo acerca de las bacterias como del género Rhizobium. Se habló específicamente de esta en la fijación biológica del nitrógeno, si vimos todos estos procesos, un poco del ciclo de este elemento. Aquí vamos a ver algo muy breve que sería solamente en cuanto a la importancia y el impacto de la salud y de la fertilidad del suelo de estos microorganismos, que serían bacterias y también serían los hongos. Después vamos a ver los ciclos para recordar un poco más los ciclos, porque esto también estuvo presente en los organismos promotores de crecimiento. Entonces, estos dos grupos van a ser como los más importantes acá, los que van a determinar cuál sería el nivel de salud del suelo, o sea, si encontramos tal bacteria o encontramos tal hongo, nos va a permitir tener una idea de cuál es el estado de salud, entre comillas, del mismo, del suelo. Y asimismo podríamos determinar
la fertilidad que éste puede presentar o el potencial de fertilidad que puede llegar a tener. Entonces, ¿cuál sería la importancia? Primero esto. ¿Cuál sería la importancia y el impacto en la salud del suelo? Primero, del primer grupo, que serían las bacterias. Estas bacterias, principalmente las del género Rhizobium, van a mejorar la fertilidad porque van a aumentar el contenido del nitrógeno disponible. Entonces, esto se va a traducir en una menor necesidad de fertilizantes químicos. Esto es como el enfoque agroecológico, como dije. Siempre en estas cosas, hasta en la bioquímica, se le puede dar el enfoque agroecológico. Entonces, esta parte de la importancia de la salud del suelo estaría referente a eso. Después está el otro grupo que sería en cuanto a los hongos. Un ejemplo de este grupo están los hongos micorrízicos. Estos forman asociaciones simbióticas con las raíces de la mayoría de las plantas. Igual, estos van a ser muy determinantes en cuanto a la salud del suelo, porque no sé, la presencia por ejemplo, de los hongos micorrízicos y de otros más, van a ser eh, el reflejo del manejo que se le ha estado dando, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a tener un impacto en la salud del suelo? Porque van a mejorar la estructura. Y al igual que la incorporación de los abonos verdes, que era uno de los ejemplos que se vio anteriormente, los hongos micorrízicos también van a tener mucho que ver, van a jugar un papel muy importante en la estructura del suelo, ya que estos van a permitir retención de agua y también van a permitir que se dé una reducción en la erosión del suelo. Entonces, esto sería como el impacto en la salud del mismo. Ahora el ciclo del carbono y del nitrógeno del suelo. ¿Cuáles son los procesos bioquímicos y su impacto en la agricultura? Primero está el ciclo del carbono. Vimos, bueno, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. En la parte del ciclo del nitrógeno se vio estas bacterias que son fijadoras de este elemento, que están presentes en las raíces de algunas leguminosas, no de algunas, de todas en realidad. Entonces, esta parte como que ya se la había comentado un poco, pero la parte del ciclo del carbono es algo nuevo, entre comillas. Entonces, ¿de qué se trata esto? La descomposición de la materia orgánica en el suelo es un proceso clave en el ciclo del carbono. Entonces, todo esto va a tener un proceso bioquímico, un ciclo, así como hablamos del ciclo de Krebs, del ciclo de Calvin en la parte de la fotosíntesis y de la respiración celular, pero esas son cosas muy similares. Vamos a obtener igual productos, se van a ver diferentes fases en estos ciclos y van a ser determinantes en los procesos bioquímicos de la planta, del suelo, del medio ambiente en realidad. Entonces, como dije, de esto se trata el ciclo del carbono. ¿Cuál es el proceso bioquímico que se da aquí dentro de este ciclo? Los microorganismos descomponen la materia orgánica en compuestos más simples, liberando CO2 en la atmósfera y formando humus. Este es el resumen, o sea, breves rasgos de lo que se trata bioquímicamente hablando del ciclo del carbono. Se obtiene un producto, eh, bueno, se descompone un producto en algo mucho más simple, se liberan otros productos a la atmósfera y se forma finalmente el humus. ¿Cuál sería el impacto en la agricultura de este ciclo de carbono? Bueno, aquí un suelo que es rico en materia orgánica y en humus, porque el, el componente principal de esto, o el componente total o real sería el carbono. Entonces, cuando tenemos, como dije, un suelo que está rico en esta materia orgánica y en humus, va a tener una mejor estructura, al igual que hablábamos de los factores que van a ser determinantes de la salud del suelo en cuanto a los bióticos, que serían hongos y bacterias, van a mejorar la estructura. En cuanto a estos de aquí, a estos elementos, también vamos a tener una mejora en la estructura, una mejor capacidad de la retención del agua, de los nutrientes.
Y todo esto se va a traducir obviamente, en cultivos mucho más saludables y productivos. Después del ciclo del carbono está el ciclo del nitrógeno. Asimismo, se habló de las bacterias que son nitrificantes, que están presentes en las leguminosas, que permiten tener este elemento de una forma disponible y que se lo puede utilizar como una fuente complementaria con otro cultivo. Entonces, ¿de qué se trata el ciclo del nitrógeno? La nitrificación, en realidad, es una parte importante del ciclo del nitrógeno. Aquí las bacterias nitrificantes como nitrosomas convierten el amoníaco NH3 en nitrito y nitrobacter. Y esto convierte el nitrito en nitrato, una forma de nitrógeno que las plantas puedan absorber fácilmente. Eso es lo técnicamente hablando, con todos los productos del proceso bioquímico que va a dar paso a una forma que va a ser muy disponible, que va a ser disponible para las plantas del nitrógeno. Entonces, ¿cuál sería el impacto en la agricultura de este elemento? Aquí esta parte de la nitrificación es fundamental, es muy importante. Esto, como dije, va a permitir la mejor absorción y disponibilidad de este elemento para las plantas y es muy crucial para el crecimiento, para el rendimiento. em, Eso sería, ¿no? Eh, ahora vamos a ver esta parte de las interacciones plantas-microorganismos. Vimos cuáles son los microorganismos, es decir, todos los dos grupos, hongos y bacterias, la importancia de los mismos en el suelo. Después están los ciclos del carbono y del nitrógeno. Y ahora para poder, bueno, será como un preámbulo para poder em, dar paso a esta parte de las interacciones de las plantas microorganismos. Aquí va a estar presente el suelo, los hongos, las bacterias y los ciclos del carbono y del nitrógeno en el suelo. Entonces ya se vio por separado cada uno de estos elementos para poder ahora juntarlos y establecer y entender conceptualmente cuáles son las interacciones que van a haber entre los mismos. Aquí, cuáles son los papeles en la nutrición vegetal más que todo. Entonces, primero están los rizobios y tenemos también las micorrizas, tenemos los beneficios. Esta parte de las micorrizas es algo también muy importante, que está presente en las leguminosas. Entonces, lo vamos a ver un poco más a fondo, cuál es la importancia, ventajas, de qué se trata. Bueno, primero están los rizobios, son bacterias que forman nódulos en las raíces de las leguminosas. ¿Cuál es el papel en la nutrición vegetal de los mismos? Estos fijan nitrógeno atmosférico, suministrando nitrógeno directamente a la planta hospedante. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la planta de estos rizobios? Estas bacterias, como dije, son bacterias muy beneficiosas, producen o establecen una simbiosis. Esta simbiosis va a ser con las plantas leguminosas, una simbiosis bacteria con planta. Sí, siempre va a ser con las leguminosas como el frijol, la soya, el trébol. Entonces, cuando se utiliza el trébol como un cultivo de servicio. También vimos un poco de los cultivos de servicio o cultivos de cobertura. Entonces, esto sería em, el servicio que le está dando al otro cultivo principal, si lo utilizamos como una cobertura, un trébol o un frijol, también podría ser, dependiendo de qué función se le quiera dar, sería esto uno de los servicios, la fijación de estas bacterias, estos microorganismos que son los rizobios o también de las micorrizas en las raíces para que pueda ser el fijado el nitrógeno. Entonces, como dije, esta relación simbiótica va a tener muchísimos beneficios para las plantas, para el cultivo principal. Todo esto en términos de nutrición, porque se está hablando específicamente del nitrógeno. Entonces va a tener que ver con la nutrición, con el crecimiento. Y tenemos cuáles son los beneficios para la planta. Primero sería como hablando de la fijación biológica del nitrógeno.
Entonces tenemos aquí eh, salud de la planta, tenemos eh, efectos positivos en el suelo también. Entonces, se habló anteriormente de cuál es la forma en específico de cómo se va a transformar el nitrógeno. Aquí de amoníaco se va a volver nitrato. Esa sería como la forma disponible para la planta que ya lo pueda utilizar. Y aquí también va a haber una cinética enzimática. Entonces, aquí la enzima clave, ¿cuál va a ser? Va a ser la nitrogenasa. Estos rizobios van a tener una relación con la enzima nitrogenasa. Entonces, como digo, la cinética enzimática va a tener que ver con esto y los rizobios son los responsables de poder catalizar esta conversión. Entonces, esto es todo este proceso em, bioquímico va a necesitar muchas condiciones anaeróbicas, es decir, no va a precisar, no va a necesitar el oxígeno y esto va a darse en el suelo y posteriormente se va a dar como producto el nitrato, el nitrito, que ya serían las formas más disponibles para la planta del nitrógeno. Y este sería como el beneficio para la planta. También mencioné que va a tener mucha mejora en la salud, en el crecimiento de la planta, porque, como sabemos, el nitrógeno tiene mucho que ver en la producción de biomasa vegetal. Entonces, las leguminosas con los rizobios, durante esta simbiosis que se realiza, normalmente muestran un poco más de rendimientos en cuanto a las semillas, en frutos y también mucho en el área foliar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de este elemento. Podríamos hablar de cada uno de las funciones y de las cosas en específico que van a beneficiar o que tienen que ver con este elemento o con todos los elementos en cuanto a la nutrición vegetal. Pero ahora está el enfoque simplemente en los rizobios y en las micorrizas, que sería solamente el nitrógeno. Bueno, se habló de la salud, del crecimiento de la planta, cuál es el beneficio en sí para la planta y también en cuanto al suelo. Entonces, esas son las tres cosas que hemos visto: suelo, salud y esto de aquí que sería el beneficio en general para la planta. Entonces, faltaría la parte del suelo. Aquí igual las leguminosas em, pueden enriquecer el suelo con el nitrógeno. Entonces, esto quiere decir que, bueno, no siempre, si no se lo utiliza como un cultivo de servicio, como dije, si se lo utiliza simplemente como un cultivo ya establecido, entonces pueden enriquecer el suelo con el nitrógeno y van a mejorar la fertilidad del mismo para los cultivos posteriores. O sea, no va a ser necesario que se lo siembre como un cultivo de cobertura con otro cultivo principal, sino que puede ser que simplemente lo sembramos y posterior a esto se puede incorporar lógicamente en el suelo, esperar que se dé todo este proceso de descomposición y ya va a estar enriquecido en realidad para el cultivo posterior. Y también con esto vamos a reducir el proceso de la erosión, que también tendría que ver con los efectos positivos que le va a dar al suelo. Porque otro de los servicios que tiene estos cultivos que tienen la presencia de los rizobios, una leguminosa, es también en cuanto a las raíces, no solamente va a ser muchísimas cosas, el nitrógeno, va a ser la materia orgánica que se le va a incorporar, va a ser los exudados que van a tener las raíces en algunas especies, las funciones alelopáticas también. Entonces, en este caso, hablamos de la reducción de la erosión porque algunas especies tienen unas raíces un poco más robustas, entonces van a permitir que el suelo esté un poco más estable, entonces por ende se va a reducir la erosión. Bueno, después de los rizobios están las micorrizas, que serían otras bacterias, hongos, perdón. Estas micorrizas también están presentes en las leguminosas, en las fabáceas principalmente, y van a tener también un papel muy importante en la nutrición vegetal. Estas también no solamente van a permitir
la fijación del nitrógeno o conversión del nitrógeno en una forma asimilable para la planta, sino que también van a permitir la absorción de diferentes nutrientes. Entonces ya no estamos hablando solamente del papel del nitrógeno en la planta o en el área foliar, en la producción, en el crecimiento, en el desarrollo, sino que algunos elementos como el fósforo, zinc y cobre van a tener muchos más efectos en la planta y estos van a ser, eh, bueno, la absorción de los mismos va a ser mejorada con la presencia de estos hongos. Otro beneficio para la planta que tienen es que van a aumentar la eficiencia del uso de nutrientes, mejoran la resistencia a la sequía y enfermedades y favorecen un crecimiento más vigoroso. Y entonces, son muchísimos los beneficios que tienen las micorrizas para las plantas. Em, Aquí está, primero vamos a hablar un poco en cuanto a la absorción de los nutrientes, que es como el primer punto. ¿Cuáles serán estos nutrientes clave? Serían el fósforo, está el zinc, el cobre, también está el nitrógeno incluso, está el hierro, que es otro elemento un poco complejo para la absorción de la planta dentro del suelo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que utiliza la planta para poder absorber todo esto con la acción de las micorrizas? Es el hecho de que las micorrizas tienen una estructura llamada hifa y la red de hifas que tiene este hongo va a aumentar la superficie de absorción que va a ir más allá de las raíces. Entonces, por esto va a permitir que la planta pueda acceder a los nutrientes en otro modo que no estarían disponibles. Esto es como la misma lógica que tiene el, la acción de los rizobios, la acción de otras bacterias, de otros hongos que fijan algún elemento en especial. Es que lo vuelven disponible para la planta. Pero en este caso de las micorrizas es la red de hifas que aumentan esta superficie de absorción que dije. La otra parte de aquí, aparte de la nutrición vegetal, también tenemos otro tipo de beneficio para la planta que está mencionado aquí, que sería en este caso de las micorrizas el aumento a la tolerancia y a la tolerancia del estrés. Perdón, pensé que había dicho estrés. Bueno, entonces aumenta la tolerancia a este efecto, ¿no? A este efecto de estrés. Esto puede ser hídrico. Sabemos que existen otros tipos de estrés como el salino, como no sé, algún tipo de toxicidad que le pueda dar la presencia del sodio. Entonces, cuando tenemos este estrés hídrico, lo que van a hacer las micorrizas es que van a mejorar la eficiencia del agua y esto va a aumentar la resistencia de las plantas a la sequía. Y cuando tenemos la presencia de mucha salinidad, tenemos toxicidad del agua de riego, no sé, que le va a dar, a permitir estar en un estado de estrés a la planta. Entonces, estas micorrizas también le van a ayudar a la planta a que pueda tolerar estas condiciones. Y también me olvidaba, también, si hablamos de toxicidad, también se puede hablar de metales pesados que también pueden dar paso al estrés de la planta. Entonces, estas cosas que mencioné, estos aspectos, pueden ser mejorados o puede mejorarse la tolerancia a los mismos por medio de las micorrizas, de la presencia de las micorrizas. Em, bueno, ya se habló de los beneficios en general y también falta la parte del suelo, en cuanto a la mejora de la salud del suelo. También existe esta parte de las enfermedades. Bueno, si hablamos solamente de la estructura del suelo, que es otro aspecto importante a mencionar aquí, es que igual estas estructuras que mencioné de las micorrizas, que son las hifas, van a permitir que se pueda crear agregados del suelo. Entonces esto va a mejorar la estructura, la aeración del agua, del suelo, la retención del agua, la porosidad, que es de lo que se mencionó en cuanto al rizobio también. Casi todas estas bacterias y hongos, como las micorrizas, van a permitir que se mejore la estructura del suelo.
van a permitir que exista una mejor aireación y por ende una mejor exploración de las raíces. Todo esto se traduce en absorción, en mejor absorción de los nutrientes. Y esto de las enfermedades, también enfermedades y patógenos, ¿sí? Tenemos esta resistencia de ambas cosas. Entonces, hay aquí esta parte de la inducción de la resistencia sistémica. Se le habló en los organismos promotores de crecimiento y también, lógicamente, va a existir aquí una competencia. Em, Si hablamos de la inducción a la resistencia sistémica, estos hongos, estas micorrizas van a activar muchísimos mecanismos de defensa en la planta. Entonces esto va a mejorar la resistencia a las enfermedades y también a los patógenos. Por eso es que se habla que tienen muchísimos beneficios estos hongos acá. No solamente muchas veces se los aplica o se conoce que solamente van a tener papel en cuanto a la nutrición vegetal, o sea, a mejorar la absorción de un elemento en específico. Podría ser simplemente del nitrógeno, pero o sea, ahora sabemos que va a permitir va a mejorar la absorción de diferentes elementos, va a tener beneficios para la planta en cuanto al uso de los nutrientes, resistencia a eventos que generan estrés, enfermedades, a patógenos, la salud del suelo en general. Con esto de acá es de lo que ya se habló bastante. Y ahora tenemos las aplicaciones prácticas, que sería la agricultura sostenible, la fertilidad del suelo y la interacción planta-microorganismo. Estas aplicaciones prácticas son referentes a todos estos organismos, a estos hongos y a las bacterias. Primero, en cuanto a la agricultura sostenible, importantísimo hablar sobre esto porque se refiere al enfoque agroecológico que le vamos a dar, ¿sí? No solamente vamos a utilizar esto cuando se trata de algo orgánico o cuando se trata de alguna aplicación, no sé, dentro de lo convencional también. Entonces aquí es importante darle también la parte agroecológica porque en cuanto a la agricultura sostenible es importante utilizar estas prácticas que van a favorecer la actividad de estos microorganismos beneficiosos. Entonces, aquí se incorporan otras actividades que son referentes a la agroecología, como dije, y que también son aplicables en la agricultura convencional, como la rotación de los cultivos, está la incorporación del compost, de los abonos verdes, que también se mencionó. Entonces, bueno, de eso se trataría una aplicación práctica con un enfoque que se le puede dar convencional y agroecológico, insisto. Y está la fertilidad del suelo también. Aquí se puede, como, no sé, implementar técnicas que van a aumentar la materia orgánica del suelo. Es muy similar a lo que mencioné en la agricultura sostenible, la incorporación de compost, de abonos verdes, sí, todo esto va a aumentar la materia orgánica del suelo, la incorporación de un cultivo de servicio también podría ser de un cultivo de cobertura. Y todo esto con el tiempo va a ir promoviendo los ciclos del carbono, del nitrógeno, que se den de una forma correcta. La interacción planta-microorganismo. Aquí, aquí como un ejemplo de aplicación práctica puede ser la inoculación de los cultivos con Rhizobium. Estos rizobios deben ser específicos y estos van a promover el desarrollo de las micorrizas a través de un manejo que sea un poco más adecuado del suelo, selección de las plantas, porque lógicamente que los microorganismos como los rizobios no van a ser compatibles con absolutamente todas las especies. Entonces, de ahí viene la parte de que se debe de realizar una selección de plantas que sean adecuadas de un tipo de suelo igualmente. Bueno, el tipo en realidad no es tan relevante, sino que el manejo en sí
sería lo adecuado de mencionar para que pueda funcionar esta parte bueno, al 100% de la interacción de la planta con el microorganismo. Y ahora tenemos la biotecnología y el mejoramiento de los cultivos. Esta parte está un poco más aplicativa, es un poco más de, de la unión de todas las cosas que se han ido hablando del suelo, microorganismos, plantas, bueno, hongos, bacterias, salud del suelo, absolutamente todas estas cosas. Ahora van a tener una interacción, van a tener una aplicación y entre ellas tenemos el mejoramiento de los cultivos y como ciencia general está la biotecnología. Entonces, como un ejemplo de esto tenemos la ingeniería genética en plantas. Aquí, ¿de qué se trata esto? De las técnicas y aplicaciones para mejorar la resistencia a enfermedades y también el rendimiento, para mejorar o aumentar el rendimiento de las mismas, que sería lo principal en cuanto a producción en cultivos extensivos. Resistencia a enfermedades primero. Bueno, voy a explicar un ejemplo de cada uno de estos aspectos que voy a dar en cuanto a resistencia a enfermedades, mejora el rendimiento y enzimas en la producción agrícola, que vimos ya un poco de la cinética enzimática, entonces es más fácil poder dar un poco más de ejemplos en cuanto a esto. Primero, la resistencia a enfermedades. ¿Qué tiene que ver aquí la ingeniería genética con la resistencia a las enfermedades? O sea, el mejoramiento de los cultivos em, referente a la resistencia a enfermedades, a la resistencia de las mismas. La ingeniería genética se utiliza para introducir genes de resistencia a enfermedades en las plantas. ¿Cuál es la técnica? El CRISPR-Cas9. Este es un software que se utiliza para poder simular la introducción o la modificación genética de un elemento, de un ser vivo, ¿sí? Entonces esto se aplica en la vida real y da como resultado la simulación que se hizo, da como resultado en la vida real, ¿no? Entonces esto se puede realizar en vegetales, en animales, en bacterias, en hongos, es lo que se ha venido haciendo. Una de las aplicaciones que se tiene es el desarrollo de variedades de tomate resistentes al virus del mosaico del tabaco. Ya. ¿Cuál sería el beneficio de esto? Como dije, tenemos el CRISPR-Cas como la herramienta de edición génica y esto es lo que va a permitir que se modifique el ADN, ¿sí? De una manera un poco más precisa. Entonces, una vez que ya tenemos esta simulación, se lo lleva a la vida real en medio de diferentes técnicas en cuanto a la biotecnología y se lo aplica. El ejemplo aquí es de el desarrollo de variedades resistentes. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Que va a aumentar la producción porque se va a reducir la pérdida de los cultivos debido a esta enfermedad viral, que sería el virus del mosaico. Este solo es un ejemplo de que sería aplicable a muchísimos virus, a muchísimas enfermedades también, que es de lo que se trata acá. Entonces, todo va a traducirse en esto, en mejorar la resistencia de las plantas a estas enfermedades y poder aumentar la producción de las mismas. De esto se trata el siguiente aspecto, que sería la mejora del rendimiento. Bueno, a partir de esto tenemos la mejora del rendimiento, de mejorar la resistencia a las enfermedades, vamos a tener esto. Aquí la ingeniería genética se emplea para aumentar el rendimiento de los cultivos. ¿Cuál sería la técnica? Transformación genética mediante de Agrobacterium tumefaciens. Y la aplicación, creación del maíz, Bacillus thuringiensis. Como dije, ¿cuál sería la técnica aquí? En este ejemplo de Agrobacterium tumefaciens, este, este, este microorganismo, ¿sí? El Agrobacterium
fácil. Em, tiene, ¿cómo sería? Tiene muchas aplicaciones en la parte del campo, ¿ya? Entonces, mediante esto se puede insertar genes, mediante esta técnica se puede insertar los genes en el genoma de las plantas que tienen que ver con el Bacillus thuringiensis, que sería el ejemplo aquí, y este Bacillus thuringiensis va a producir una proteína que es insecticida y esta va a proteger contra las plagas del gusano del maíz o el gusano cogollero que se lo conoce. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de la creación de este maíz BT, Bacillus thuringiensis? Sería que se reduce la necesidad de la utilización de pesticidas químicos y lógicamente se va a aumentar el rendimiento del cultivo. Tenemos las enzimas en la producción agrícola. ¿Sí? Las enzimas se utilizan para mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas. ¿Cuál es la técnica aquí? La aplicación de enzimas en biofertilizantes y biopesticidas. La aplicación, el uso de enzimas fosfatasa. ¿Cuál sería el beneficio aquí? El beneficio en esto de las enzimas en la producción agrícola tiene que ver con la mejora en la disponibilidad de los nutrientes. Esto va a aumentar el crecimiento, va a aumentar la producción, la productividad en los cultivos y todo esto está relacionado con esta aplicación de los biofertilizantes y de los biopesticidas que están en auge ahora en cuanto a la agroecología, ¿sí? Entonces se utiliza como base todos estos principios eh, enzimáticos de algunos microorganismos para poder utilizarlos en los biofertilizantes y en los biopesticidas, que como dije es algo que se está haciendo actualmente. Ahora en cuanto a la calidad de los alimentos y bioquímica post cosecha, sería como ya un nuevo tema porque ya se vio esta parte en cuanto a la bioquímica del suelo, se vio la parte de los microorganismos, eh, la resistencia a las enfermedades, se vio la producción agrícola, agricultura sostenible, fertilidad del suelo, las interacciones que tiene. Y después de esto también dentro de la bioquímica en general que se está hablando, se tiene esto de la calidad de los alimentos y la bioquímica post cosecha. Entonces, una de las características que tenemos aquí en cuanto a la bioquímica post cosecha son los cambios en azúcares. Todos estos procesos que se dan en la planta, en esta parte de la planta que sería en el fruto, están relacionados con la fisiología y la bioquímica vegetal. Entonces, primero tenemos los cambios en los azúcares. Durante la maduración, los almidones en los frutos se convierten en azúcares simples como la glucosa y la fructosa. Em, Proceso bioquímico que se tiene aquí en los cambios en los azúcares. Enzimas como la amilasa y la sacarasa catalizan la degradación en el almidón de los azúcares. ¿Sí? ¿Y cuál sería el impacto en la calidad? Bueno, ¿cuál sería el impacto en la calidad si hablamos en el cambio de los azúcares? Entonces vamos a tener aquí esta parte del etileno. Se habló también un poco del etileno en la parte de los microorganismos o de los microorganismos promotores de crecimiento, ¿sí? Acerca del etileno. Entonces, el etileno va a permitir la maduración de las frutas. Bueno, en este caso, si hablamos en post cosecha, va a permitir por medio de procesos bioquímicos la maduración de las frutas. Entonces, ¿cuál es el impacto de la calidad en los cambios de los azúcares? Va a permitir, como dije, la maduración y si se va a tratar de una exportación, por ejemplo,
Se utiliza filtros de etileno para poder reducir la misma, o sea, reducir el etileno que va a estar presente en el ambiente y se va a reducir el tiempo en el que se va a madurar. Entonces, todo esto va a tener mucho que ver con la calidad final de la fruta al momento de que va a llegar a su destino. El cambio en los pigmentos, ¿sí? Em, la degradación de la clorofila y la síntesis de carotenoides y antocianinas cambian el color de los frutos. ¿Cuál es el proceso bioquímico aquí? Enzimas como la clorofilasa y fitoeno sintasa participan en estos cambios. Por ejemplo, aquí se puede mencionar el, el fruto y la manzana, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la clorofila se va a degradar. ¿Cómo se va a degradar? Por esta enzima que se llama la clorofilasa. Entonces esta se degrada y se van a sintetizar en antocianinas. Y estas antocianinas son las responsables del color de la manzana, que son color rojo en todas las variedades que se tiene de este color. Este sería un ejemplo en el cambio de los pigmentos referente a frutos. Conservación y procesado de alimentos vegetales. Ahora estamos hablando solamente de post cosecha, estamos hablando anteriormente solamente de frutos y ahora conservación y procesado de los mismos. ¿Cuáles serían estas técnicas para mantener la calidad y valor nutricional? Esta parte de post cosecha también tiene muchísima relación con la bioquímica, entonces por eso está presente aquí en este capítulo. Primero, la refrigeración. Esta es una técnica común para conservar alimentos vegetales. ¿Cuál es la técnica? Almacenar los productos a bajas temperaturas para ralentizar los procesos bioquímicos. Sí, la refrigeración va a disminuir esta temperatura de los alimentos, va a reducir la velocidad de las reacciones químicas también que tiene bioquímicamente hablando. Todas estas reacciones químicas, bioquímicas, como dije, se van a reducir la velocidad y y van a permitir que que se reduzca la degradación de de los alimentos. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Por ejemplo, en las uvas, un ejemplo solamente en cuanto a frutas y en post cosecha, tenemos las uvas, que cuando se las almacena a bajas temperaturas, se reduce la tasa de respiración y se puede mantener por mucho más tiempo este producto. Tenemos la conservación mediante atmósferas controladas. Aquí también hay muchísimos más ejemplos. La mayoría de productos que se vienen envasados en los supermercados son por medio de estas atmósferas controladas. ¿De qué se trata una atmósfera controlada? Se trata de ajustar los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno en el entorno de almacenamiento. ¿Cuál es la técnica de esta conservación mediante atmósferas controladas? Es la utilización de contenedores sellados con control de gases. Muchas veces se realiza la conservación al vacío, entonces también tiene mucho que ver con, con la atmósfera controlada. Entonces se va a reducir los niveles del oxígeno, que por lo general van a permitir que se den reacciones aerobias de bacterias aerobias, lo que va a degradar el producto, ya sea un vegetal o cualquier otro. Entonces, al ajustar estos niveles de oxígeno, reducirlos bueno, en el entorno del almacenamiento, como se dice aquí, vamos a permitir que se pueda conservar por muchísimo más tiempo. Igual, un ejemplo aquí, retomo lo de la manzana, porque esto es un claro ejemplo de de la conservación de atmósferas controladas, porque estas son almacenadas de esta forma. Se las almacena con un nivel de oxígeno muy bajo y también se utiliza al mismo tiempo niveles altos del dióxido de carbono para poder retrasar esta maduración que dije y así vamos a conservarla por mucho más tiempo. Se va a aumentar la vida útil del producto. Em, este ejemplo que tomo ahorita de las manzanas es en cuanto a una atmósfera controlada.
Y es lo mismo que estaba hablando de los filtros de etileno cuando se, por ejemplo, se utiliza, bueno, se lleva a cabo una exportación, no sé, de plátano, banano, piña, papaya, lo que sea. Entonces se utilizan estos filtros de etileno dependiendo del tiempo en el que van a estar en un contenedor o a qué lugar se dirige este producto. Entonces van a tener un nivel de maduración en específico que le va a permitir tener una vida útil o una vida de anaquel de tantos días con tanta presencia de etileno en el ambiente o de oxígeno, de dióxido de carbono. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con lo de las atmósferas controladas y un ejemplo, o sea, un poco más ajeno de un cultivo tropical, lo mencioné el de las manzanas, como dije que se aumenta el dióxido de carbono y se reduce el nivel de oxígeno para poder así retrasar la maduración. Ahora los compuestos bioactivos en los alimentos. ¿Cuál es la importancia de los antioxidantes y otros compuestos bioactivos? Los antioxidantes. Los antioxidantes como la vitamina C y los polifenoles protegen las células de los daños causados por los radicales libres. ¿Cuál es el proceso bioquímico aquí? Se neutralizan los radicales libres mediante la donación de electrones. Esto es un poco más, o sea, sí, tiene muchísimo, es bioquímica en realidad, pero esto va a ser más referente a la salud humana, más referente a ya al consumo del producto, entonces me pareció importante colocarlo aquí, pero no es algo en lo que vamos a hacer mucho enfoque, sino que era simplemente para entender que esto también tiene un proceso bioquímico y ya sería como la parte bioquímica en el ser humano. Esta parte de los antioxidantes, de los procesos que van a llevarse a- que van a darse en el ser humano, perdón. Entonces, de esto se trataría esto de los compuestos bioactivos y de los antioxidantes. Ahora, otra parte de, de la otra parte agronómica, ¿sí? De que estamos hablando en cuanto a bioquímica, está la bioremediación y la fitorremediación. Aquí estos dos procesos se los habla bastante en en parte de, no sé, de un enfoque agroecológico, que es lo que estamos tratando de darle a casi todas las cosas. Y aquí esto juega un papel fundamental en una finca que se pueda denominar agroecológica. Debe ser sustentable, debe ser utilizar todos los recursos para poder obtener los todas las necesidades que va a tener. Entonces, si hablamos de bioremediación y fitorremediación, ¿de qué se trata cada uno? La primera, la bioremediación, que se podría utilizar igual en una finca agroecológica, es el uso de microorganismos para descomponer y eliminar contaminantes del medio ambiente. Tenemos aquí muchos microorganismos involucrados, bacterias, hongos, algas que degradan los compuestos tóxicos. Y estos microorganismos involucrados van a realizar sus procesos por medio de mecanismos en específico. Está la metabolización de contaminantes en productos menos tóxicos o inertes. Sí, no solamente son las bacterias y los hongos, que son los dos grupos de organismos que mencioné en cuanto a la bioquímica del suelo. Aquí también tenemos algas, porque se habla de la bioremediación. Se utiliza actualmente muchísimo esta parte de la bioremediación y se ha visto muchísimas investigaciones en cuanto a la soya. Entonces, este vegetal, esta alga, se ha utilizado bastante para la bioremediación en aguas residuales. Entonces, vuelvo a lo que mencioné inicialmente, que si tenemos una finca agroecológica, debe ser sustentable y este es un claro ejemplo de lo que se podría realizar aquí para poder em, dar paso o también para poder manejar los residuos tóxicos que vamos a obtener en esta finca.
estas aguas residuales las podemos las podemos someter a un proceso de biorremediación con este vegetal que sería la soya y ya tendríamos el proceso de biorremediación y bueno, sería ya considerado sustentable ya que se está dando todos estos procesos de descomposición dentro de la misma finca. No se necesita algún em, mecanismo convencional como el que normalmente se utiliza o nada, en realidad es lo que sucede en realidad, de que simplemente estas aguas residuales se van, ya sean de animales, de pesticidas, siguen su trayecto en los ríos o en algún afluente hídrica, entonces em, esto es una de las opciones que se están realizando actualmente para poder evitar esto. Y está la fitorremediación. Bueno, antes de pasar a la fitorremediación, aquí un ejemplo y una bacteria sería como otro ejemplo aparte de la soya, que serían las pseudomonas. Existen unas pseudomonas, un género, una parte, una especie de este grupo que se encarga de degradar hidrocarburos. Entonces, esto se utiliza bastante en suelos que están contaminados con petróleo. Entonces, no solamente van a ser los residuos tóxicos de una agricultura convencional, de pesticida, no sé, de un herbicida, de cualquiera de estas sustancias, o de fertilización en realidad, en general. Entonces, también se utiliza en suelos que van a estar contaminados con petróleo. Entonces, ¿cómo funcionan estas pseudomonas que transforman los compuestos tóxicos en CO2 y también en agua? Este sería como el proceso que realizan estas bacterias. Entonces tendríamos en biorremediación dos ejemplos, pseudomonas y azoya, que sería el vegetal y una bacteria. Hay otros organismos que también se ha demostrado que degradan hasta plástico, pero lógicamente tardan muchísimo tiempo, muchísimos años, pero es como que ya se está dando un avance dentro de este tema de biorremediación. Y está la fitorremediación. Tenemos que es el uso de plantas para absorber, acumular y detoxificar contaminantes del suelo y el agua. Aquí entra, como dije, también la soya. Tenemos varios tipos de fitorremediación. Está la fitoextracción, fitorremediación y rizofiltración. ¿De qué se trata la fitoextracción? Que son plantas se llaman plantas hiperacumuladoras. Entonces, estas se encargan de absorber metales pesados y otras sustancias que están en el suelo, ¿sí? Tenemos la fitorremediación, que son plantas que van a metabolizar los contaminantes, ya no los metales pesados, sino que aquí son contaminantes orgánicos cuando hablamos de fitorremediación. Y la rizofiltración, que como la palabra lo dice, esta parte botánica de la planta, la raíz de plantas acuáticas en general, absorben contaminantes de las aguas que están con la presencia de alguno de estos elementos tóxicos. Tenemos aquí en la rizofiltración, podríamos hablar también referente a la soya. Otro ejemplo, tenemos el girasol también. Este es utilizado en la fitoextracción, el girasol. Y esto se utiliza para la remoción de plomo del suelo contaminado. Otro ejemplo que se me viene a la mente ahora que estoy hablando de la extracción de metales pesados de suelos contaminados es la extracción del cadmio. Lo realiza una maleza, una arbense, bueno, el nombre científico es Floscopa robusta. Esta Floscopa robusta se encarga de la absorción del cadmio de suelos que están contaminados, principalmente en el suelo con presencia de cultivo de cacao. Entonces se ha visto bastante la presencia de esta arbense en un cultivo de cacao
y la función de la misma, bueno, si la vemos ahora, es la absorción de este metal pesado del cadmio, porque muchas veces cuando existe una presencia de un nivel muy alto del cadmio en el cacao, no puede ser industrializado porque es muy tóxico para el ser humano. Entonces, esta planta, la Floscopa, se encarga de la absorción de este metal del suelo. Y esto ya tendría que ver con un ejemplo en cuanto a la fitorremediación. Ahora tenemos el impacto del cambio climático en la bioquímica agrícola. Entonces, ¿cuáles serían las adaptaciones bioquímicas de las plantas? Otra vez estamos hablando con referencia a la resistencia a la sequía, salinidad y efectos del CO2 elevado. Primero, la resistencia a la sequía. Tenemos la acumulación de osmolitos, la síntesis de proteínas de choque térmico también. Está la resiliencia a la salinidad, qué significaba em, la resiliencia. Teníamos el transporte, resiliencia era que una planta, bueno, un organismo, podría ser cualquiera, se recupera de un evento de estrés y vuelve a la normalidad. De eso se trata la resiliencia. Entonces, aquí tenemos la resiliencia a la salinidad. El transporte de iones, primero, aquí. Aquí las plantas igual modifican la actividad de las bombas de sodio y también de los canales de potasio y así puede mantener una homeostasis iónica, que quiere decir un equilibrio en los fluidos en el agua que van a tener dentro de su componente celular. Está la síntesis de los compuestos orgánicos, que es la producción de los solutos que van a estar compatibles igual a nivel celular, en las proteínas, en la membrana celular. Entonces, la síntesis de todos estos compuestos orgánicos dentro de estos organelos va a permitir que exista una resiliencia en cuanto a los niveles de sodio en las células de la planta o células vegetales. ¿Cuáles son los efectos del CO2 elevado? Tenemos la fotosíntesis mejorada. ¿De qué se trata esto de la fotosíntesis mejorada? Existe una mayor concentración del CO2 y esto puede aumentar la tasa fotosintética que tenemos en algunas plantas. Están los cambios en la composición nutricional. Esto tiene que ver con la parte de niveles de carbohidratos que va a tener una planta, de los azúcares, de las proteínas, de todos los nutrientes que van a estar en los cultivos. Entonces va a haber un cambio en esta composición en los niveles de estos componentes de la planta por, o sea, a causa del CO2 elevado. Y también está la parte nutricional, que va a haber un incremento igual de todos estos elementos que la componen, que eran carbohidratos, nutrientes, proteínas, minerales en los cultivos. Un ejemplo de esta parte eh, nutricional con el efecto del CO2 elevado puede ser en el cultivo de trigo. Hay muchos estudios igual que demuestran que los niveles elevados de CO2 en este cultivo, en el trigo, pueden aumentar la biomasa de la planta, pero al mismo tiempo se reduce la concentración del zinc y del hierro en los granos. Entonces, este sería como el efecto adverso que podríamos tener por el CO2 elevado en este cultivo. Voy a dejar de compartir un momento para poner la otra presentación.
Em, Ahora esto, bueno, voy a continuar con la parte de ecología, un poco solamente la introducción se va a ver. Para las siguientes clases, continuar con la parte de agroecología y las otras materias que mencioné al inicio. Primero, ¿qué es la ecología? Quizá en las otras materias que eran sobre trayectorias profesionales vieron más a fondo esta parte de la ecología, cuál es la importancia y estos tres aspectos que consideré como los más importantes referente a a la ecología. Entonces, primero, ¿qué es la ecología? Es una ciencia. Todas estas materias que estamos viendo son ciencias, estudio de algún aspecto en específico. Este es el estudio de interacciones. La ecología y la agroecología son interacciones. Muchas veces relacionamos la parte de que es ecológico porque no se utiliza, no sé, algún pesticida o no se utiliza algún elemento que es tóxico, pero en realidad no se trata de eso lo ecológico. La ecología son interacciones que van a haber entre organismos y el medio ambiente. Entonces aquí van a estar incluidos los factores bióticos, que serían todos los seres vivos de este ambiente, de este ecosistema, y los abióticos, que serían el clima y el suelo. Entonces, por eso no deberíamos confundir esta parte de quizás lo orgánico o de, no sé, de algo de protección del medio ambiente, que sería como más factible llamarlo la no utilización de pesticidas o algo agroecológico, con en sí qué significa la ecología. Entonces es eso, es una interacción entre el ser vivo que va a estar aquí en el ecosistema con el medio ambiente que lo rodea. De eso se trata la ecología. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Para poder entender cuál es la importancia de la ecología, tenemos tres aspectos. Primero, la comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento. ¿Por qué es importante aquí en la ecología? También importante en la agroecología, que, bueno, de paso lo voy a mencionar porque sería general y aplicable a las dos ciencias. Porque, bueno, tenemos, como dije, las interacciones de los ecosistemas. ¿Y qué son los ecosistemas? Estos ecosistemas van a ser principalmente comunidades de algunos organismos, no solamente vamos a hablar de uno, porque son muchísimos organismos que van a interactuar. Esa sería como un equilibrio que va a haber aquí, van a interactuar entre sí, con todo el entorno, con todos los factores abióticos también, que sería el clima, el medio ambiente, y esto va a formar una red de relaciones que va a haber aquí en este ecosistema. Entonces, si lo como hacemos la traspolación, ¿sí? A un entorno agrícola, sería que un ecosistema aquí va a incluir el suelo, el agua, las plantas, los microorganismos, no sé, el clima. Entonces, la comprensión de todo esto va a dar paso a que podamos entender cuál es el funcionamiento y todas estas relaciones que van a haber, todas estas conexiones, em, esta red de relaciones que va a haber aquí. El segundo aspecto para ver cuál es la importancia de la ecología es la conservación de la biodiversidad y gestión de recursos naturales, que ya tendría un poco más de relación con lo que dije, de que si se habla de la no utilización de pesticidas, no sé, de algún elemento tóxico en general, eh, eh, agronómicamente hablando, claro. Entonces, aquí en esta parte de la importancia podríamos referirnos a esa parte, pero como dije, en realidad la ecología va a ser la relación que va a haber entre el ser vivo y el ser eh, abiótico en un ecosistema. Entonces se habló de la comprensión de esto dentro de la importancia. Ahora, la conservación de la biodiversidad dentro de esto también. Cómo va a ser la gestión de los recursos naturales aquí? Entonces, eh, para la conservación de esta biodiversidad, de toda la gestión de los recursos naturales. Entonces es
importante, es fundamental que entendamos que los pilares aquí van a ser todas las cosas referentes a la agroecología. Si hablamos aquí de, de la gestión de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad, todo se traduce a la agroecología y la mitigación de problemas ambientales como la contaminación y el cambio climático. Aquí también tiene que ver muchísimo la parte agroecológica porque esta va a tener igual un papel muy importante, un papel crucial aquí para poder eliminar los problemas, para poder mitigar estos problemas ambientales que son aquí la contaminación, el cambio climático. Entonces, todas estas prácticas agroecológicas que se van a ver después de ver lo de la ecología, todas estas prácticas son muy importantes para poder reducir esta huella ambiental que se viene tratando de mitigarla, de erradicarla de la agricultura y entonces aquí así se va a poder mejorar la capacidad que tenemos en los sistemas agrícolas para que puedan adaptarse y, como dije, poder mitigar o eliminar estos efectos del cambio climático. Entonces, estas tres cosas unidas o, bueno, tienen su importancia cada una por separado, pero si las podemos ver un poco más concatenadas, un poco más unidas estas tres cosas, en cuanto a la importancia de la ecología, también podemos hacerla o relacionarla muchísimo con la agroecología si hablamos de recursos naturales y de biodiversidad. Si decimos solamente de qué se trata esta ciencia de la ecología, de los ecosistemas, de cómo funciona un ecosistema, entonces ya estaríamos hablando solamente técnicamente de qué se trata esta ciencia. Em, bueno, después de ver de qué es la ecología y su relación con la agroecología, vamos a ver cuáles son los niveles de organización ecológica dentro de esta ciencia. Tenemos individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Esta parte quizás es un poco, no sé, un poco trillada ya de ver estas cosas, pero es también al mismo tiempo importante porque de esta forma podemos entender mejor posteriormente todas las herramientas que tenemos para aplicarlas en la agroecología. Bueno, están los individuos. Este es el primer nivel de organización, el más básico. Entonces es solamente un organismo. La población, este ya es un grupo de organismos. Estos, lógicamente, que son de la misma especie, si hablamos de una población, tienen que ser de una misma especie que van a vivir en una área determinada, en una misma área, en un mismo lugar. Después está la comunidad, ella sería el conjunto de diferentes poblaciones que van a interactuar. Igualmente, esto tiene que ser en una misma área. Un ecosistema, este es un sistema igual que va a incluir comunidad de organismos o de individuos y en un ambiente igual, en un ambiente en específico, en un ambiente físico. ¿Cuál va a ser las interacciones? Ahí estaríamos hablando todo este tiempo estamos hablando de interacciones y de equilibrio y esto es la ecología, interacciones, vivo y ser abiótico. Y están los biomas. Estos ya son como áreas, se trataría como una área geográfica, ya. Un área geográfica que va a tener un clima en específico y va a tener diferentes tipos de comunidades en el mismo. Entonces, ya no van a estar simplemente en un lugar en específico, sino que ya van a estar un poco más distribuidas. Y la biosfera, que ya sería la suma de absolutamente todos los ecosistemas, todos los biomas del planeta, todos los lugares donde podamos encontrar vida. Y aquí un poco de la historia de la ecología, que sería como igual un preámbulo para poder dar paso al estudio de la agroecología, de los ejemplos, de la economía también y de la cosmovisión. Primero, los orígenes de la ecología. La primera mención del término
ecología fue por Ernest Haeckel en 1866. Influencias tempranas de la biogeografía y de la historia natural. ¿Cuáles serían los principales hitos históricos? Igual, tenemos estudios de Alexander Humboldt sobre la distribución de las plantas y del clima. Aquí este científico es muy conocido, Alexander Humboldt, principalmente en la parte de América del Sur, porque aquí fue donde empezaron estos estudios que él realizó y fueron como las bases para la biogeografía, ¿sí? Para poder iniciar el estudio de la biogeografía. Este científico igualmente es como él inició esta parte de la definición definición de la ecología como una red, como una red que va a estar interconectada de todos estos elementos vivos. Y por ende, él desarrolló esta idea de que los seres vivos o los organismos no pueden existir de una manera aislada, sino que van a necesitar de un sistema o de un entorno físico. Entonces, de ahí que viene toda esta parte de la importancia y de la definición de la ecología, que tiene que ver también con esta parte de los niveles de la organización. Entonces, em, la naturaleza, dentro de la naturaleza vamos a tener los organismos que no pueden estar de una manera aislada, van a estar en conjunto con otros organismos en diferentes biomas, en diferentes comunidades y así van a formar la biosfera, que sería todo el entorno físico. Entonces, para que se haya podido plantear toda esta parte, esta parte conceptual, fueron las bases de Alexander Humboldt. Él realizó muchas exploraciones, como dije, en América del Sur, y aquí había observado muchísimas cosas acerca del clima y también de la latitud. Entonces, vio como la latitud y también la parte climática afectaba a la vegetación y también a la vida animal. Entonces, todo esto le daba paso a que uno pudiera entender que existía una interdependencia de los diferentes componentes del ecosistema. Como dije, una cosa no puede existir sin la otra. Siempre va a haber una conexión, una red aquí y un equilibrio. Y bueno, esas serían las tres cosas que tienen que ver con la parte del desarrollo de un ecosistema. Y está también este otro científico, Henry Gleason y Frederick Clements, que desarrollaron la teoría de la sucesión ecológica. Estos de aquí, estos dos científicos, Clements y Gleason, trabajaron igualmente, como dije, en la sucesión ecológica y esto es fundamental actualmente para poder entender cómo funciona la recuperación de un ecosistema después de perturbaciones. Esta palabra de las perturbaciones la hablé bastante en biomecánica, de la resiliencia vegetal, de la resiliencia de un ecosistema. Entonces, estos dos científicos fueron los que pusieron las bases, los que dieron paso al entendimiento de esta parte de la recuperación de un ecosistema, como dije, después de un evento, de una perturbación, de algún evento climático principalmente. Después están estos otros científicos, Raymond Pearl y Alfred Lotka. Entonces, ellos tuvieron igual muchísimos avances en la ecología, en los ecosistemas. Entonces, vieron ellos principalmente los estudios de las dinámicas poblacionales. Entonces, estos serían como está aquí, los principales hitos históricos de la ecología.
Bueno, solamente, como dije, era un preámbulo para poder saber más o menos algunos nombres que puedan resonar por ahí, la parte de la resiliencia, la parte de los, la parte de la historia, de la ecología y principalmente de los niveles de la organización ecológica, que son lo que se utiliza actualmente para poder explicar las aplicaciones dentro de la agroecología. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí y en la siguiente clase vamos a continuar con la parte de ecología y lo que ya había hablado al principio. No se olviden de realizar los simuladores, de realizar las actividades. Como dije, está en realidad muy simple. No, no se van a llevar más de 5 o 10 minutos en realizar esos simuladores, que también les van a servir mucho porque son preguntas, algunas van a estar de hecho en el cuestionario de final, en el examen final, entonces sería bueno que lo realicen y que puedan ir practicando un poco para ese día. Si es que tienen alguna pregunta, me la hacen saber ahora. Y también les quería preguntar acerca de lo que mencionó Giovanni para el día viernes. Para tener en cuenta eso con tiempo, si van a querer recuperar otro día o quieren tener la clase el día viernes. Si es que no hay alguna cosa para decir ahora, entonces yo lo voy a tomar como que están de acuerdo que yo dé la clase el día viernes. A ver, compañeros, buenas noches con todos. Opinemos si tenemos clase el jueves o el viernes. ¿Cuál sería el motivo de pronto por la sugerencia para no para tomar el jueves y no el viernes? Don Jova, disculpe. Debido a que hay el feriado. Decíamos, de repente alguien no vaya a estar aquí. De mi parte, no hay problema cualquier día. Realmente, creo que el 1 de mayo, el día del trabajo, hay que trabajar. Coincido con Marlon, no tendría yo problema de pronto si lo quisieran hacer otro día, de moverlo el tema de las clases. Ya, pues quedemos de acuerdo entonces y vamos el viernes. O sea, si usted dice el viernes Don Jova, o si usted quiere de pronto moverlo al jueves, yo no tengo problema, igual que Marlon, como le explico. Sí, hasta ahí llevamos 3, a ver qué dicen los demás. Si jueves o viernes. Bueno, entonces el miércoles les vuelvo a preguntar para ver si la clase es De el jueves. acuerdo, de acuerdo. Bueno, les agradezco por haberse conectado, entonces nos vemos el día miércoles. Gracias. Hasta luego, Ok, buenas noches. gracias. Luego.